Me entregó los papeles del divorcio el día antes de nuestro aniversario, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Me llamó débil cuando firmé sin oponerme. 3 meses después, heredé 150 millones de pesos del tío que ella consideraba irrelevante. Entonces, apareció en mi banco con un abogado, todavía sonriendo. Mi nombre es Francisco Lobo. Tengo 59 años y he pasado los últimos 35 con una llave inglesa en la mano y grasa bajo las uñas. Construí mi negocio desde la nada, un grifo que goteaba a la vez. 22 años casado con Carmen. Crié a 2 hijos, Daniel y Raquel, y pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Pagaba las facturas a tiempo. Aparecía cuando decía que lo haría. Nunca levanté la voz a menos que un novato estuviera a punto de electrocutarse con un taladro mojado. Supongo que eso no fue suficiente. El sobre llegó un martes, no fue entregado en mano con algún discurso dramático. Simplemente estaba sobre la encimera de la cocina, junto a la cafetera, cuando llegué a casa de un trabajo en Toluca. Papel manila grueso, del tipo caro que usan los abogados cuando quieren que sepas que estás acabado antes incluso de abrirlo. Carmen estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, llevando esa chaqueta azul marino que compró la primavera pasada, esa que cuesta más que el pago mensual de mi camioneta. Deberías leer eso, dijo Carmen, sin mirarme. Su voz era plana, ensayada. Recogí el sobre, sentí su peso. Demasiadas páginas para algo bueno. ¿Qué es esto?, pregunté. Los papeles del divorcio, dijo, girándose finalmente para mirarme. Los presenté ayer, el día antes de nuestro aniversario. En realidad, parecía más limpio de esa manera. Mis manos se quedaron quietas. De repente, el sobre pareció pesar 25 kilos. Más limpio, repetí. No hagas esto más difícil de lo necesario. Francisco, continuó Carmen, alisándose la chaqueta. He mantenido todo muy claro. Una división justa, sin peleas. Solo firma y ambos podremos seguir adelante. La miré de verdad, la mujer que había conocido en un evento benéfico comunitario en 1993, que se había reído de mis chistes malos y no le importaba que oliera a sellador de tuberías y cobre. Ya no era esa mujer. Esta persona de pie frente a mí era pulcra, distante, como si hubiera estado practicando este momento en un espejo. Has estado planeando esto, dije. Llevamos años distanciándonos, respondió ella. Tú lo sabes. Yo lo sé. Esto solo lo hace oficial. Abrí el sobre y examiné la primera página. Petición de disolución de matrimonio. Mis ojos se fijaron en la fecha, presentada un día antes de nuestro 22º aniversario. Las reservas que había hecho en la hacienda de los Morales todavía estaban en mi teléfono. El brazalete que le compré estaba envuelto y escondido en mi caja de herramientas en el garaje. No voy a luchar contra esto, dije en voz baja, dejando los papeles sobre la encimera. Carmen parpadeó, sorprendida. ¿No vas a hacerlo? No. Tomé un bolígrafo del cajón, pasé las páginas y comencé a firmar. Cada página, cada cláusula, cada educada frase legal que se traducía en no vale la pena luchar por ti. Mi mano no tembló. Eso pareció molestarla más que nada. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente vas a firmar? La miré. ¿Qué esperabas, Carmen? ¿Súplicas? ¿Lágrimas? Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Su rostro se tensó, pero no respondió. Terminé de firmar, deslicé los papeles de nuevo en el sobre y se lo entregué. Me habré ido para el fin de semana, dije, pasando a su lado hacia las escaleras. Detrás de mí, la oí exhalar, algo entre alivio y decepción. Pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver lo que fuera que pensaba que vería. Para el viernes, me había ido. El apartamento que alquilé no era nada especial. Un tercer piso sin ascensor en el lado este de la ciudad, encima de una lavandería que zumbaba hasta la medianoche y una tienda de la esquina que vendía billetes de lotería y café rancio.
La alfombra estaba desgastada en algunas zonas. El refrigerador hacía ruidos como si se estuviera muriendo, y el grifo del baño goteaba sin importar cuánto lo apretara. Irónico, considerando mi línea de trabajo, pero lo dejé así. Me recordaba que seguía respirando. Ya había empacado 2 semanas antes de que Carmen me entregara esos papeles. Llámalo intuición o simplemente buen juicio, pero cuando tu esposa empieza a llegar a casa oliendo a una colonia que no es la tuya, empiezas a hacer planes de contingencia. 3 bolsas de lona, una caja de herramientas, el viejo sillón reclinable de mi padre y una lámpara que compré en una venta de garaje hace 15 años. Eso era todo. Todo lo demás, la casa, los muebles, la vida que habíamos construido, se lo dejé a ella. No porque fuera generoso, sino porque no quería pelear por cosas que ya no importaban. Daniel me llamó el día después de que me mudé. La voz de mi hijo llegó por el teléfono, tensa y confundida. «Papá, ¿qué demonios pasó?», preguntó Daniel. «Tu madre y yo nos vamos a divorciar», dije, dejando la llave inglesa que había estado usando para apretar el fregadero de la cocina en mi nuevo lugar. Ella presentó la demanda. Yo firmé. «¿Eso es todo?». «¿Eso es todo?», repitió Daniel, su voz elevándose. Estuvieron casados más de 20 años. No puedes simplemente irte como si nada. Yo no me fui, hijo, respondí con calma. Tu madre lo hizo. Solo estoy respetando su decisión. Hubo silencio al otro lado. Luego Daniel habló de nuevo, esta vez con más dureza. Mamá dijo que te rendiste. Dijo que ni siquiera intentaste luchar por el matrimonio. Cerré los ojos, sentí el ardor familiar de la frustración en mi pecho. Por supuesto que lo hizo. Tu madre puede decir lo que quiera, Daniel. No voy a discutir su versión de los hechos. Tienes 28 años. Descubrirás la verdad por tu cuenta. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente has terminado?, insistió mi hijo. Sí, dije en voz baja. He terminado. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, en mi cocina estrecha, con el teléfono en una mano y la llave inglesa en la otra, y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que se diera cuenta de que yo no era el villano en esta historia. Raquel llamó 2 días después. La voz de mi hija era más suave, más mesurada. Trabajaba en un bufete de abogados en el centro, veía papeleo como este todas las semanas. Entendía la mecánica de una disolución, aunque no entendiera el porqué. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Raquel. «Estoy bien, cariño», le dije, y lo decía más en serio de lo que esperaba. «Mamá le está diciendo a todo el mundo que simplemente te rendiste», dijo con cuidado. «Que ni siquiera quisiste hablar de ello». «¿Tú qué piensas?», pregunté. Raquel hizo una pausa. Creo que hay más en esta historia de lo que ella cuenta. Chica lista. Siempre lo había sido. Tienes razón, dije. Pero no es una carga que tú debas llevar. Esto es entre tu madre y yo. Te quiero, papá, dijo Raquel en voz baja. Yo también te quiero, Raquel. Más de lo que imaginas. Cuando colgó, me senté en el viejo sillón reclinable de mi padre y miré el techo manchado de agua. El goteo del grifo del baño resonaba en el silencio. Y por primera vez en semanas, sonreí porque sabía algo que Carmen no sabía. Yo sabía esperar. Carmen no perdió tiempo en construir su nueva narrativa. A la semana de mudarme, sus redes sociales se convirtieron en una galería cuidadosamente seleccionada de liberación. Fotos de ella en el salón que dirigía, rodeada de clientes sonrientes y productos caros para el cabello. Fotos de un evento de cata de vinos en el centro donde posaba con gente que nunca había visto. Una publicación la mostraba en el barco de alguien, con una copa de champán en alto. La leyenda decía, nuevos capítulos, nueva energía. Los comentarios llegaban como aplausos, te lo mereces. Finalmente viviendo tu verdad. Radiante. No comenté. No reaccioné. Solo observaba desde la distancia, de la misma manera que se observa una tormenta formándose en el horizonte.
No corres hacia ella. Solo te aseguras de que tus cimientos sean sólidos. Lo que no publicó fueron las grietas que se formaban en su imagen perfecta. Raquel mencionó durante uno de nuestros cafés semanales que Carmen había estado preguntando por mi horario, dónde vivía, si ya había contratado a un abogado. Mi hija se sentó frente a mí en el restaurante cerca de mi apartamento, revolviendo azúcar en su café con una expresión preocupada. Está nerviosa, papá, dijo Raquel en voz baja. Puedo notarlo. ¿Por qué? Pregunté, cortando una pila de panqueques. Por ti, respondió Raquel. Esperaba que te derrumbaras, que la llamarás, que le suplicaras, algo. Pero no lo hiciste. Y ahora no sabe lo que estás pensando. Tomé un sorbo de café, considerando mis palabras con cuidado. Lo que estoy pensando ya no es asunto suyo. Papá, Raquel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay algo más. Vi unos papeles en el bufete ayer. El abogado de mamá presentó una moción para revisar la división de bienes. Afirman que ocultaste ingresos del negocio durante el matrimonio. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Eso es mentira. Lo sé, dijo Raquel. Pero están pescando, tratando de encontrar algo para usar como palanca. Dejé el tenedor y miré a mi hija, 25 años, afilada como una navaja, ya viendo el juego por lo que era. Déjalos pescar, dije con calma. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. ¿Y el tío Leonardo? Preguntó Raquel de repente, su voz apenas un susurro. Me quedé quieto. Leonardo Alcázar, el hermano de mi madre. El hombre que había construido un imperio de suministros de fontanería de la nada y había pasado la última década viviendo como un ermitaño en una mansión a las afueras de Puebla. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, visitas cada pocos meses, llamadas en días festivos. Carmen siempre lo había despreciado como excéntrico e irrelevante. ¿Qué pasa con él? Pregunté con cuidado. Su salud, dijo Raquel. Escuché a la tía Margarita decir que no está bien, y sé que lo has estado visitando más de lo que le dices a la gente. Sostuve la mirada de mi hija. Leonardo es mi tío. Lo visito porque me preocupo por él, no porque espere algo. Raquel asintió lentamente, pero algo en sus ojos me dijo que entendía más de lo que decía. Solo ten cuidado, papá. Mamá está vigilando todo lo que haces ahora. Déjala vigilar, respondí, terminando mi café. No verá lo que importa hasta que sea demasiado tarde. Nos separamos fuera del restaurante. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí. Señor Lobo, soy Vicente Herrera, abogado del patrimonio de Leonardo Alcázar. Lo llamo para informarle que su tío falleció ayer por la mañana. Me gustaría programar una reunión para discutir su testamento. Usted ha sido nombrado como el único beneficiario. Me detuve a un lado de la carretera, agarrando el volante. Todo acababa de cambiar. 3 meses. Ese es el tiempo que pasó entre que Carmen solicitó el divorcio y la llamada telefónica que lo reescribiría todo. 90 días de silencio, de dejarla pensar que me había superado. De verla construir una vida que creía que yo no podía tocar. 90 días trabajando en mis rutas, arreglando tuberías rotas, manteniendo un perfil bajo y esperando. La oficina de Vicente Herrera estaba en Polanco, en el piso 14 de un edificio que olía a dinero viejo y caoba pulida. El abogado mismo tenía unos 50 y tantos años, cabello gris y un traje caro. El tipo de hombre que cobraba por minuto y hacía que valiera cada centavo. Señor Lobo, dijo Vicente, estrechando mi mano con firmeza. Gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Me senté frente a su escritorio, con las manos cruzadas en mi regazo. Vicente abrió una carpeta de cuero y sacó varios documentos. Su tío Leonardo fue muy específico en sus instrucciones, comenzó Vicente. Le dejó todo su patrimonio a usted. Sin condiciones, sin fideicomisos, sin complicaciones. Todo se transfiere directamente tras la validación testamentaria.
¿De cuánto estamos hablando? Pregunté. Vicente deslizó un papel sobre el escritorio. El total de activos líquidos, carteras de inversión y las ganancias de la venta de su empresa de fabricación ascienden a 150 millones de pesos. El número quedó entre nosotros como un cable de alta tensión. 150 millones. Yo había estado viviendo con 700.000 pesos al año, arreglando inodoros y reemplazando calentadores de agua. Y ahora estaba sentado en una oficina donde me decían que era millonario. El momento, dije lentamente, es importante. Vicente asintió. Estoy al tanto de su reciente solicitud de divorcio. El proceso finalizó hace 2 semanas, ¿correcto? Correcto, confirmé. Entonces esta herencia está completamente separada de cualquier bien conyugal, explicó Vicente. Su exesposa no tiene ningún derecho legal sobre ella. Su tío se aseguró de que el momento quedara documentado. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Me recliné en la silla, procesando la información. Leonardo lo había sabido. De alguna manera, había sabido lo que Carmen estaba planeando antes que yo. Esas visitas, esas largas conversaciones sobre la familia y la lealtad. Me había estado preparando sin que yo me diera cuenta. Hay una cosa más, continuó Vicente. Su tío dejó una carta sellada para usted. Me pidió que se la entregara personalmente. Me entregó un sobre, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Leonardo en el frente. Lo abrí con cuidado y desdoblé la única página que había dentro. Francisco, decía la carta, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como sospechaba. Tu esposa nunca vio tu valía. Vio a un hombre sencillo con las manos sucias y un ingreso modesto. No vio la fuerza, la integridad, la paciencia que hacen a un hombre verdaderamente rico. Te dejo todo porque eres el único que me visitó sin querer nada a cambio. Usa este dinero sabiamente. Protégete. Y cuando vuelva, y volverá, no dejes que te quite nada más. Ya le has dado suficiente. Leonardo doblé la carta, la deslicé de nuevo en el sobre y miré a Vicente. ¿Qué necesito hacer para proteger esto? Estableceremos un fideicomiso de inmediato, respondió Vicente. Cuentas separadas, barreras legales, todo documentado y fechado. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ha sucedido, será intocable. Me puse de pie y le estreché la mano. Empecemos. Al salir de esa oficina, sentí algo que no había sentido en meses. No alivio, no satisfacción, solo un control silencioso y deliberado. Primero llegó el mensaje de texto. Corto, casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Hola, escuché que estuviste en la hacienda de los Morales la semana pasada. Espero que estés bien. Miré el mensaje durante un minuto completo antes de borrarlo sin responder. Carmen estaba pescando, probando si yo mordería el anzuelo. No lo haría. 2 días después, llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su voz era más ligera de lo que la había oído en años, casi juguetona. Francisco, soy yo. Solo quería saber cómo estabas. Deberíamos hablar. Hay algunas cosas que necesitamos discutir sobre los niños. Llámame. Los niños tenían 28 y 25 años. No necesitaban que discutiéramos nada sobre ellos. Esto era reconocimiento. No devolví la llamada. Luego vino la emboscada. Estaba en Banorte, reuniéndome con un banquero privado que Vicente me había recomendado para ayudar a gestionar las cuentas del fideicomiso. Cuando vi un reflejo en la pared de cristal de la sala de conferencias, una chaqueta azul marino, esa postura ensayada, y a su lado, un hombre con un traje gris que llevaba un portafolio de cuero. Me giré lentamente. Carmen estaba en el vestíbulo del banco con Diego Hernández, su abogado, ambos con expresiones que intentaban parecer casuales pero que se situaban en un punto intermedio entre depredadoras y desesperadas. Francisco, dijo Carmen, acercándose con su sonrisa característica, la misma que solía poner cuando quería algo. ¡Qué coincidencia! No sabía que tenías cuenta en este banco. No la tengo, respondí con ecuanimidad.
¿Qué quieres, Carmen? Diego Hernández dio un paso adelante, extendiendo su mano. No la estreché. La retiró suavemente, sin inmutarse. Señor Lobo, soy Diego Hernández. Represento a su exesposa. Esperábamos tener una breve conversación sobre la revisión de los términos de su acuerdo de divorcio. El divorcio es definitivo, dije, manteniendo la voz firme. No hay nada que revisar. Bueno, continuó Diego con una suavidad ensayada, dados ciertos cambios en sus circunstancias financieras, creemos que una enmienda sería apropiada. Justa, incluso. Así que lo sabían. De alguna manera se habían enterado de la herencia, probablemente a través de los registros testamentarios o conexiones mutuas. La pregunta era cuánto sabían y cuánto estaban adivinando. La sonrisa de Carmen se amplió ligeramente. Francisco, vamos. Estuvimos casados 22 años. ¿No crees que es justo que compartamos una buena fortuna inesperada? Especialmente cuando se trata de dinero familiar. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué una tarjeta de visita y se la extendí a Diego. La información de contacto de Vicente Herrera, grabada en relieve. Cualquier pregunta que tengan puede pasar por mi abogado, dije con calma. Diego tomó la tarjeta, su sonrisa se tensó. Reconoció el nombre. Vicente Herrera no era un abogado cualquiera. Era del tipo que aparece cuando vas en serio. Francisco, dijo Carmen, su voz perdiendo parte de su calidez. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Hacerlo conflictivo? La miré de frente. Tú lo hiciste conflictivo cuando presentaste esos papeles hace 3 meses, me sonreíste y te marchaste con todo. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío ahora. Su rostro se endureció. Diego le puso una mano en el brazo, señalando la retirada. Estaremos en contacto, señor Lobo. Se fueron. Regresé a la sala de conferencias y continuamos estableciendo las cuentas que Carmen nunca tocaría. La moción para reabrir el acuerdo de divorcio llegó 2 semanas después, un sobregrueso entregado por mensajero. Diego Hernández había elaborado argumentos sobre activos no declarados, coacción emocional y afirmaciones de que yo había ocultado mi relación con Leonardo. Ficción creativa, bien escrita, completamente infundada. Vicente y yo nos reunimos para revisar la solicitud. Desplegó las páginas sobre la mesa de su sala de conferencias como si estuviera diseccionando un argumento mal construido. Están buscando donde no hay, dijo Vicente, señalando un párrafo con su bolígrafo. Esto se basa en probar que usted sabía de la herencia durante el matrimonio. ¿Pueden probarlo? No, dije, porque no lo sabía. Leonardo nunca me lo dijo. Pero lo visitaba regularmente, señaló Vicente. Porque era familia, respondí. Carmen se negó a venir después del primer año. Dijo que le daba escalofríos. Vicente tomó notas. Documentaremos eso. Quiero presentar como prueba que su exesposa solicitó específicamente la cláusula de activos futuros, en el acuerdo de divorcio. Sacó el acuerdo original con las notas manuscritas de Carmen en los márgenes. Una sección estaba resaltada, su letra clara. Todos los ingresos, herencias y adquisiciones futuras permanecerán como propiedad separada de las partes respectivas. Ella misma escribió esto, explicó Vicente. Insistió en ello para proteger las ganancias de su salón. No puede tenerlo todo. Durante la semana siguiente, Vicente reunió pruebas demoledoras. Registros bancarios que mostraban que la planificación patrimonial de Leonardo comenzó 18 meses antes del divorcio. Cartas notariadas que documentaban mis visitas. Intercambios de correo electrónico que probaban que yo no estaba al tanto de sus planes. La pieza más sólida era un vídeo que Leonardo grabó 6 meses antes de su muerte. Vicente lo reprodujo en su oficina. Leonardo estaba sentado en su biblioteca, su voz débil pero firme. Le dejo todo a Francisco porque es la única persona que me visitó sin esperar nada a cambio, dijo Leonardo en la grabación. Su esposa, Carmen, dejó claro su desprecio por mí. Me llamó anticuado, irrelevante. Francisco nunca lo hizo. Se sentaba conmigo, escuchaba, arreglaba cosas sin que se lo pidieran.
Ese es el tipo de hombre que merece lo que he construido. El vídeo terminó. El silencio llenó la sala. No pueden luchar contra esto, dije. No, asintió Vicente. No pueden. La contramoción se presentó 3 días después. Diego Hernández llamó a Vicente en cuestión de horas. Su conversación fue breve. Diego retiró la moción. Sin audiencia, sin argumentos, sin segundas oportunidades. Carmen había perdido incluso antes de empezar. Esa noche, abrí una cerveza en mi apartamento. No una celebración, solo un reconocimiento. La batalla que no había querido había terminado. Raquel me llamó un domingo por la mañana, su voz tensa con algo entre la ira y la traición. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes verme en el restaurante? 20 minutos después, me deslicé en el reservado frente a ella. Mi hija parecía agotada, con ojeras bajo los ojos, su taza de café agarrada como un salvavidas. Mamá ha estado mintiendo, dijo Raquel sin preámbulos. Sobre todo. Esperé, dejándola encontrar las palabras. Estaba revisando algunos archivos antiguos en el bufete, continuó Raquel, su voz temblando ligeramente. Documentos de patrimonio, registros testamentarios. Papá, encontré correspondencia entre el abogado del tío Leonardo y nuestra oficina. Está fechada hace 2 años, 2 años antes del divorcio. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de correspondencia? Preguntas sobre la ley de sucesiones, específicamente sobre la protección de activos frente a reclamaciones matrimoniales, explicó Raquel. El tío Leonardo estaba planeando esto mucho antes de que mamá presentara la demanda. Sabía lo que ella estaba haciendo. ¿Qué quieres decir con lo que ella estaba haciendo? Pregunté con cuidado. Raquel sacó su teléfono, se desplazó por las fotos y luego giró la pantalla hacia mí. Extractos bancarios. Recibos de tarjetas de crédito. Todo a nombre de Carmen. Cargos en restaurantes caros a los que nunca había ido. Habitaciones de hotel en la ciudad. Recibos de una joyería por artículos para hombre que nunca recibí. Estaba teniendo una aventura, papá, dijo Raquel en voz baja. Con Gregorio Torres, tu antiguo socio comercial de la empresa de suministros. El nombre me golpeó como agua fría. Gregorio Torres. El tipo al que había ayudado a obtener su licencia de contratista hace 15 años. El tipo que había tomado prestada mi camioneta cuando la suya se averió. El tipo que había estado en nuestra casa para barbacoas y fiestas de cumpleaños. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar. Al menos 2 años, respondió Raquel. Quizás más. Encontré mensajes de texto entre ella y él que se remontan a antes de que solicitara el divorcio. Estaba planeando dejarte por él. El divorcio no fue porque se distanciaran, papá. Fue porque ella quería ascender. Me recliné en el reservado, procesando la información. Todas esas noches hasta tarde en el salón, las conferencias que nunca parecían tener seguimiento. La forma en que había empezado a vestir diferente, a hablar diferente. No había estado evolucionando, había estado audicionando para una vida diferente. ¿Daniel lo sabe? Pregunté. Raquel negó con la cabeza. Todavía no. Sigue defendiéndola. Sigue pensando que te rendiste sin intentarlo. Quizás sea hora de que sepa la verdad, dije. Hay más, añadió Raquel, bajando la voz. Mamá ha estado perdiendo dinero rápidamente. El salón está endeudado. Sacó préstamos contra su parte de la casa para invertir en alguna empresa de negocios con Gregorio. Fracasó. Se está ahogando, papá. Por eso fue tras tu herencia. Está desesperada. Miré a mi hija y vi el dolor en sus ojos. Había descubierto que su madre no era quien pensaba que era, que la narrativa que Carmen había estado vendiendo era ficción. Siento que hayas tenido que descubrir esto, dije suavemente. No lo siento, respondió Raquel con firmeza. Necesitaba saber la verdad. Y Daniel también. Esa noche, Raquel llamó a su hermano. Yo no estaba en la llamada.
Pero me dijo más tarde que Daniel se había quedado en silencio cuando ella le expuso las pruebas, la aventura, las mentiras financieras, el momento calculado del divorcio. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura. 2 días después, Daniel apareció en mi apartamento sin avisar. Se quedó en mi puerta, con las manos en los bolsillos, pareciendo haber envejecido 5 años en 48 horas. Lo siento, papá, dijo Daniel, su voz ronca. Le creí. Pensé que simplemente te había rendido. Entra, hijo, dije, haciéndome a un lado. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, el silencio pesado entre nosotros. Finalmente, Daniel habló. Nos engañó a todos, dijo. Se hizo la víctima. Te hizo a ti el que se rindió. Y yo me lo creí. Creíste a tu madre, respondí. Eso no es un crimen. Lo es cuando te equivocas, dijo Daniel, mirándome directamente. Cuando acusas a tu padre de ser débil cuando solo estaba siendo decente. Me acerqué y le apreté el hombro. ¿Estamos bien, Daniel? Estamos bien. Mi hijo asintió, pero pude ver la ira bullendo bajo su compostura. No hacia mí. Hacia Carmen, hacia las mentiras, hacia la manipulación. La familia se estaba fracturando a lo largo de nuevas líneas ahora, y esta vez, era la verdad la que estaba haciendo la división. El mundo cuidadosamente construido de Carmen comenzó a derrumbarse más rápido de lo que ella podía reconstruirlo. A la semana de que Raquel y Daniel supieran la verdad, las publicaciones en redes sociales cesaron. Las fotos con champán, las leyendas de empoderamiento, la vida curada, todo se silenció. Me enteré por Raquel de que Gregorio Torres se había ido de la ciudad, se había mudado a Texas sin previo aviso, dejando a Carmen con la deuda de su fallida empresa comercial y sin ninguna explicación. El hombre por el que había cambiado 22 años de matrimonio había desaparecido en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. El salón que dirigía fue vendido a una cadena regional. A Carmen no le ofrecieron un puesto de dirección en la transición. La despidieron con 2 semanas de indemnización y una educada carta agradeciéndole sus servicios. Su apartamento, el rascacielos con vistas que había publicado con tanto orgullo, se puso en alquiler. Se había retrasado en el pago, no podía mantener el estilo de vida que había estado publicitando. No sentí placer en nada de esto, pero tampoco sentí pena por ella. Raquel me mantenía al tanto, no por chisme, sino porque pensaba que debía saberlo. Mamá se ha mudado con la tía Patricia, me dijo Raquel durante un café una tarde. Está pidiendo dinero a todo el mundo. Dice que está pasando por una mala racha. ¿Lo está? Pregunté. Está pasando por las consecuencias de sus decisiones, corrigió Raquel. Eso es diferente. Daniel había dejado de atender las llamadas de Carmen por completo. La traición era demasiado profunda. Había construido su relación con su madre en la confianza, y ella la había aniquilado con mentiras. Cuando ella intentó contactarlo a través de las redes sociales, él la bloqueó. Cuando apareció en su oficina, la seguridad la escoltó fuera. He terminado de ser su red de seguridad, me dijo Daniel cuando nos reunimos para almorzar un día. Ella se hizo su cama. Ahora que duerma en ella. Entendía su ira, pero una parte de mí se preocupaba por la amargura que echaba raíces. No dejes que sus errores te conviertan en alguien que no eres, le aconsejé. Puedes cortar con ella sin guardar odio. Daniel consideró eso, luego asintió lentamente. Eres mejor que yo, papá. No sé cómo te mantienes tan calmado con todo esto. No estaba calmado, admití. Solo fui paciente. Hay una diferencia. El punto de inflexión llegó cuando el abogado de Carmen, Diego Hernández, se retiró de su caso por completo. Raquel encontró la solicitud en el trabajo. Una simple moción citando diferencias irreconciliables con la clienta. Traducción: Carmen no podía pagarle, y su caso no tenía mérito. Sin representación legal, sin dinero, sin Gregorio y sin el apoyo de sus hijos, Carmen estaba sola con la realidad que había creado. Luego llegó la carta, escrita a mano, entregada en mi apartamento en un sobre sencillo. Sin remitente,
Pero reconocí la caligrafía de inmediato. Francisco, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hice. Sé lo que destruí. Pero te lo pido de todos modos. No por dinero, no por una reconciliación, solo por una oportunidad para explicar, para disculparme, para reconocer que me equivoqué en todo, en ti, en nosotros, en lo que importaba. Tiré algo real por algo que parecía más brillante. Y ahora no tengo nada. No pido perdón. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que perdí. Carmen, leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado, la guardé en el cajón con todos los demás documentos legales y lo cerré. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. No porque no sean sinceras, sino porque la persona que las recibe ya ha seguido adelante. El pasado solo es valioso si todavía vives en él. Yo no lo hacía. Esa noche, Vicente llamó con noticias. La validación del testamento de Leonardo ha finalizado, dijo. Todos los activos han sido transferidos. El fideicomiso está activo. Todo está bien asegurado. Bien, dije. Hay una cosa más, añadió Vicente. La declaración en vídeo de Leonardo ha sido presentada en los registros del condado como parte de la documentación del patrimonio. Ahora es de dominio público. Cualquiera puede acceder a ella. Lo que significaba que cualquiera podía escuchar las palabras de Leonardo sobre Carmen, sobre su desprecio, sobre su desdén por la familia. No era venganza. Era solo la verdad, preservada en la voz de un anciano, disponible para cualquiera lo suficientemente curioso como para buscar. Le di las gracias a Vicente y colgué. Me quedé junto a mi ventana, viendo el tráfico moverse abajo. Mi vida era más pequeña ahora en metros cuadrados, pero más grande en todos los sentidos que importaban. Había recuperado a mis hijos. Tenía mi integridad. Tenía 150 millones de pesos que nunca esperé y la paz que proviene de saber que no había hecho nada malo. Carmen tenía todo lo que creía que quería, y le había costado todo lo que realmente importaba. La llamada telefónica llegó un jueves por la mañana en noviembre. Número desconocido, código de área de Monterrey. ¿Señor Lobo? Soy Patricia Garza de Garza y Asociados. Llamo en relación con una reclamación contra el patrimonio de Leonardo Alcázar. Una mujer llamada Diana Alcázar afirma ser la hija de Leonardo de una relación anterior. Está impugnando el testamento. Me erguí. Leonardo nunca mencionó a una hija. Es común en estas situaciones, respondió Patricia. Tiene documentación, certificado de nacimiento, cartas, fotografías. Su abogado está presentando una impugnación formal. Llamé a Vicente de inmediato. Esto sucede más de lo que crees, dijo. Parientes perdidos aparecen cuando hay dinero de por medio. Tendremos que verificar sus afirmaciones y proteger tu herencia. Durante las semanas siguientes, Diana Alcázar se hizo real. Tenía 43 años y vivía en el norte del estado de Nuevo León. Leonardo tuvo una breve relación con su madre a principios de los 80. Cuando se descubrió el embarazo, él proporcionó apoyo financiero pero mantuvo la distancia. La cuestión, explicó Vicente, es si Leonardo la excluyó intencionadamente o simplemente no actualizó su testamento. Él era meticuloso, argumenté. Si hubiera querido incluirla, lo habría hecho. La batalla legal se prolongó durante 3 meses, declaraciones, revisiones de documentos, investigaciones. El abogado de Diana me pintó como el sobrino oportunista que aisló a Leonardo de su verdadera familia. Raquel asistió a las audiencias conmigo. Esto es lo que mamá esperaba que sucediera, observó. Que la herencia se convirtiera en una pesadilla. Quizás, admití, pero no voy a renunciar a lo que Leonardo quería que tuviera. El avance vino de la ama de llaves de Leonardo de toda la vida. Trajo una caja de cartas. Cartas de la madre de Diana que se remontaban a décadas, pidiendo dinero, haciendo amenazas. Y las respuestas de Leonardo, educadas pero firmes. Había proporcionado manutención infantil y pagado la educación de Diana, pero había dejado claro que no quería una relación más allá de la obligación financiera.
La última carta, de 5 años de antigüedad, era de la propia Diana. Le había pedido a Leonardo un préstamo para un negocio. Él se había negado, explicando que ya había cumplido con sus obligaciones. Vicente presentó esto en el tribunal. Leonardo Alcázar sabía de la existencia de Diana, argumentó. La mantuvo durante su infancia y primera edad adulta, pero eligió dejar su patrimonio a Francisco Lobo, el sobrino que realmente mantuvo una relación con él. Esta fue una decisión informada y deliberada. El juez falló a mi favor. La reclamación de Diana fue desestimada. Al salir, me sentí agotado, pero reivindicado. No porque hubiera ganado dinero, sino porque se habían respetado los deseos de Leonardo. ¿Los honorarios legales? Le pregunté a Vicente. Unos 5,5 millones de pesos, respondió. Valió la pena para honrar lo que Leonardo quería. Esa noche, Diana me llamó directamente. Su voz estaba cansada. No voy a disculparme. Creía que tenía derecho a algo. ¿Tuviste algo?, respondí. Leonardo se aseguró de que tuvieras educación y apoyo. Pero la herencia no se trata de biología. Se trata de conexión. Se quedó en silencio. Realmente se preocupaba por ti, ¿verdad? Sí, dije simplemente. Y yo me preocupaba por él. Colgamos sin animosidad, dos personas que habían luchado por el dinero de un anciano y descubrieron que en realidad nunca se había tratado del dinero. 8 meses después de la muerte de Leonardo, me paré frente al centro comunitario Alcázar, viendo a los equipos de construcción terminar el edificio. La placa decía, Centro Conmemorativo Leonardo Alcázar, dedicado a la enseñanza de oficios y la construcción de futuros. Había usado 35 millones de la herencia para establecer este lugar, un centro de formación para jóvenes interesados en fontanería, electricidad y carpintería, con becas para aquellos que no podían pagar la matrícula y programas de inserción laboral con contratistas locales. Raquel estaba a mi lado. A él le habría encantado esto, dijo en voz baja. Eso espero, respondí. Mi negocio se había expandido. 3 fontaneros más, 2 camionetas nuevas, contratos comerciales. No porque necesitara el dinero, sino porque disfrutaba del trabajo, construir algo, arreglar cosas. Daniel se había unido al negocio 6 meses atrás. Después de años en la gestión de ventas, decidió que quería algo más tangible. Trabajábamos juntos 3 días a la semana, y le enseñé todo lo que Leonardo me había enseñado a mí. Siento haber dudado de ti, papá, dijo Daniel una tarde mientras reemplazaba una tubería principal de agua. Siento haber creído su historia en lugar de confiar en ti. Agua pasada, le dije. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Carmen había desaparecido de nuestras vidas. Lo último que supe es que estaba en Cancún trabajando en ventas al por menor, reconstruyendo desde la nada. No sentí satisfacción por su caída, pero tampoco simpatía. La casa que habíamos compartido se vendió en una subasta. Pasé por allí una vez. Una familia joven la había comprado, un columpio en el patio trasero, juguetes en el césped. La vida continuaba. Nunca me volví a casar. Salí ocasionalmente, nada serio. A los 60 años, había aprendido que la soledad no es estar solo. Tenía mi trabajo, mis hijos, mi centro comunitario, mi café de los martes por la mañana con amigos contratistas. Raquel se casó en primavera. Cuando me abrazó después, susurró, gracias por mostrarme cómo es la integridad. Eso significó más que cualquier herencia. Un domingo por la mañana, leyendo el periódico, vi un pequeño artículo. Cadena de salones locales se declara en bancarrota. La compañía que compró el salón de Carmen había colapsado. Pensé en llamar a Raquel, pero luego decidí no hacerlo. No vale la pena seguir los fracasos de algunas personas. En cambio, conduje hasta el centro comunitario. Caminé por los talleres donde los estudiantes aprendían a roscar tuberías e instalar accesorios, viéndolos luchar, tener éxito y aprender las mismas lecciones que Leonardo me había enseñado. Un chico, quizás de 19 años, luchaba con una conexión obstinada. Me acerqué y le mostré la técnica que Leonardo me había enseñado 40 años atrás.
Ahí, dije cuando encajó. ¿Sientes eso? Sí, sonrió el chico. Lo tengo. Bien. Ahora hazlo de nuevo hasta que no tengas que pensar en ello. Lo dejé practicando y salí al sol de la tarde. Mi camioneta estaba estacionada cerca, abollada y fiable. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel sobre pedidos de suministros. Esta era mi vida ahora. Más pequeña de lo que Carmen había querido, más grande de lo que jamás había esperado. Estaba construida sobre cimientos que no podían ser sacudidos porque estaban hechos de habilidad, honestidad y relaciones que importaban. Leonardo me había dado 150 millones de pesos, pero la verdadera herencia era la lección subyacente, que la riqueza sin carácter son solo números en un papel, y que a veces, las personas que se van te hacen el mayor favor de tu vida.